tardes, sean ustedes bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición de Presencia Cultural. El programa de hoy reúne una bonita selección de opciones para disfrutar de las diversas actividades culturales que se ofrecen en nuestra capital. Empezamos el programa presentándoles una conversación con Javier Gamboa, en la que vamos a conocer su vocación por democratizar la lectura al impulsar el proyecto Libros para Crear Oportunidades. Además, en el bloque El placer de los ojos, Raúl Cachay nos ofrece un repaso a la filmografía del gran George Miller a propósito del próximo estreno de Furiosa. Raúl también pone el foco en 3 documentales que nos traen las historias de 3 emblemáticos grupos musicales. Me refiero a Let It Be, Queen Rock Montreal y The Beach Boys, además de presentarnos lo más destacado que ofrece el Festival de Cannes este 2024. La exposición recomendada de esta semana nos presenta el arte litográfico de la artista y editora de publicaciones independientes Carla Zorrilla, reunido bajo el título de Santuario de Espinas. Esta se expone en el hall de la Alianza Francesa. También vamos a conocer la Casa Taller Imaginario Rastro de Fiorella Salvatierra. Es un proyecto que ofrece al público la posibilidad de formarse en arte, ilustración y encuadernación artesanal, abordando diversas técnicas. Esto y más les ofrecemos hoy en Presencia Cultural. Javier Gamboa es fotógrafo, ha trabajado haciendo registros en diversos espacios y concursos de danza, pero nuestra conversación de hoy no gira en torno a su oficio con la cámara, sino más bien a su trabajo recolectando libros para múltiples bibliotecas comunitarias rurales. El proyecto Libros para Crear Oportunidades nace en el año 2013 en Ayacucho y a la fecha ha conseguido reunir y donar casi 300.000 libros. Para Javier, crear bibliotecas significa darle una oportunidad a la imaginación, a la creatividad, porque está convencido que la lectura despierta la imaginación de niñas y niños y nos inicia en el ejercicio creativo. Nada más certero. Conozca a Javier Gamboa y su maravilloso proyecto en la siguiente entrevista. Estamos camino a la comunidad de Poma, el pueblo donde nacieron mis padres, y estamos llevando los libros para la biblioteca. Javier, entiendo que tu pasión por la donación de libros nace a partir de una experiencia personal que tuviste tú también de joven o de niño, ya me contarás, con el acceso que tuviste a un libro en particular. En realidad muchos libros, pero había un libro que me cautivó así, que se llamaba El País de las Nieves. Yo ahí amé la nieve sin conocerla y aquella fantasía de niño me llevó a esos países llenos de nieves. Ya el destino y la vida ya me llevó después con los años a estar en un país lleno de nieves, que era Finlandia, y pude sentir y conocer la nieve. Y creo que esa experiencia la iba a vivir, pero fue mucho más intensa gracias a un libro. Y agradecí a ese niño por haber leído ese libro, ¿no? Porque aquella sensación fue inmensa. Tiene que ver con la imaginación, ¿no? Es bastante. Que se despierta inmediatamente el ejercicio creativo. Claro. Creativo. Yo creo que todo es un proceso, ¿no? Creo que la lectura va a llevar a eso, a los niños en estos casos, a crear un mundo imaginario, y no nos damos cuenta que en ese mundo vamos con un proceso creativo, ¿no? Entonces creo que uno de los objetivos principales es eso, crear seres creativos que cuando a lo que se dediquen posteriormente en la vida, sea lo que sea, puedan tener con su creatividad soluciones a las cosas que puedan encontrar en sus vidas. Y luego, claro, eso fue una experiencia que tuviste cuando eras niño y pasaron muchísimos años y luego hubo esta oportunidad de tener la posibilidad de donar libros a niños. Cuando tenía casi esa edad, quizás un poquito más, con un grupo de amigos del barrio en el Austino,
creamos un club y dentro de esas inquietudes era hacer una biblioteca en el barrio para los más pequeños, siendo nosotros pequeños, ¿no? ¿Qué edades más o menos? Tendríamos 14, 15, Okay. 16 quizás. Cuando mis padres regresaron a su tierra, a Ayacucho, ellos vinieron muy jóvenes a Lima a vivir y cuando regresaron, mi padre siempre me decía que vaya allá a Ayacucho, especialmente en la provincia de Sucre, en el pueblo de Poma, para que lo ayudara con la cosecha. A mí no me interesaba en ese momento. Yo decía, ¿qué voy a hacer yo allá todo? Y en una de esas tomé la decisión de ir y pude ver el lugar y la sangre llama, ¿no? Entonces amo ese lugar, me encanta ese lugar, es tan hermoso y me enamoré del lugar. Había ido yo con la intención de donar unos 20 útiles escolares a la escuelita de esta y ahí vi la primera biblioteca que me lo enseñó el director y me habló. Era una biblioteca pequeña como para 200 estudiantes y yo decía, ¿cómo pueden estar 200 estudiantes con 20, 30 libros quizás? Salió algo muy intenso mío que dije, el próximo mes regreso y te traigo 1000 libros. Me gustaría hacer un paréntesis, porque yo veo que un poco cómo te mueves en tus redes sociales y entre personas básicamente se hacen como cadenas de pedidos de gente que quiere donar libros desde diferentes barrios y te llaman inmediatamente a ti. Sí. ¿No? Entonces es una cosa también muy orgánica, por decirlo de una manera. Sí, ¿no? Hoy el proyecto ya no es mío, definitivamente el proyecto es de muchísima gente. Estamos una cantidad de gente que ha donado los libros, son casi 300.000 libros los llevados. En aquel momento yo no pensaba hacer bibliotecas, o sea, simplemente dije voy a llevar mis libros y ya. Pero cuando llegué allá y estaba con las cajas y vi a los niños avalancharse sobre los libros, o sea, esa forma tan emotiva de los niños de tirarse sobre las cajas, abrirlas, sacar los libros y ponerse en los pastos a leer. O sea, yo dije, esto no puede quedarse así, esto hay que trabajarlo, hay que incentivarlo, hay que moverlo más. Y es ahí donde realmente empezó toda esta locura hermosa que yo le llamo libros para crear oportunidades, ¿no? ¿Has visto concretamente que tu trabajo voluntario ha generado cosas muy concretas, con los chicos? Sí, o sea, como por ejemplo. El nombre nació, por ejemplo, porque hablamos justamente de las oportunidades que cada persona puede tener en su vida. Entonces, es muy cierto que cuando vamos a estos lugares, las oportunidades que pueden tener las personas son limitadas. Estamos muy convencidos que a través de la lectura uno puede crear sus propias oportunidades. Leo un libro y, no sé, un mundo se me va a abrir. En todos estos años, ya son 12 años haciendo bibliotecas por diferentes lugares, hay tantas historias por contar, ¿no? Hay una historia, por ejemplo, de una niña que yo había llevado las cajas y de repente la caja se me cayó y empezamos a ordenar los libros nuevamente y saco un libro y el libro era de la película Crepúsculo, de cómo se hace la película con las cámaras, con todo. Entonces es mi mundo de la fotografía y dije, oh, quiero ver esto. Y me lo quedé y en eso viene una niña que se me acerca y me dice que le regale un libro. Yo le digo, pero tienes muchos en tu biblioteca. Y me dice, no, pero quiero un libro para mí en mi casa y se lo regalé. Pasan los años y esa niña me llama y me dice que está estudiando Ciencias de la Comunicación. Mira qué lindo. Gracias a ese libro, Qué porque lindo. lo recibió y ella quería ese mundo de cámaras para ella y se puso a estudiar Ciencias de la Comunicación. Eso me parece increíble, ¿no? Claro. En este mundo que estamos nosotros rodeados, lleno de energía y de todo, y esas conexiones energéticas que pueden existir, cómo este libro llegó a ella. ¿Cómo haces para clasificar? Porque me imagino que va a haber un montón de cosas que llegan y tú dirás, esto podría aportar, pero esto quizás no. Hay un gran trabajo ahí. Fuerte. Al principio creo que era más complicado por la falta de conocimiento, digamos, ¿no? Pero ya después lo vas aprendiendo. Hoy tengo la ayuda de mi hermano, ¿no? Mi hermano Hugo, que digamos es el responsable ahora de ordenar las cajas, ¿no? O sea, nos llegan los libros, todos los libros los juntamos y empezamos el proceso de selección para las edades, por ejemplo, educación primaria, educación secundaria, en niveles más avanzados. Nosotros empezamos una biblioteca siempre con 1000 libros. Lo tuyo no es necesariamente ni lo pedagógico, ni lo educativo, ni nada de eso, pero me imagino que hay un interés detrás de este gran proyecto que tiene que ver con que lean los libros, ¿no? Entonces una cosa es la maravillosa donación, que las bibliotecas se llenen de libros para los chicos, pero me hago la pregunta si es que realmente los leen. Hay una falencia muy grande en la educación en general. Yo
me trato de rodear de los maestros mucho más entusiastas en todo este tema. Y siempre los voy a encontrar. Entonces, con ellos se hace todo un trabajo, porque cuando uno va con los libros y deja los libros, se pregunta uno qué pasa posteriormente. Lo que siempre me dicen los maestros es que cuando yo llego, digamos que todo se vuelve una euforia de lectura, porque viene el señor Javier y esto, y vamos a leer. Y cuando pasa eso, disminuye. Y yo digo, pero ¿por qué sucede eso? Entonces ese es el trabajo que tienen que hacer los maestros. Entonces nosotros hemos encontrado varias estrategias para incentivar también. Por ejemplo, hacemos concurso de obras literarias, les llevamos obsequios, les llevamos mochilas, cosas para incentivar a la lectura. Eso es un inicio, pero ya posteriormente no es necesario. Ya eso solo camina. Me imagino que debe haber una enorme satisfacción detrás de este trabajo. Tremenda. Yo creo que eso es el valor real de todo. Ahora, tienes un trabajo aparte, que es tu trabajo, por decirlo de una manera, ¿no? Que es la fotografía, sí. Una fotografía específicamente dedicada a la danza. Me pregunto si es que hay un vínculo entre tu trabajo voluntario de recolector y donador de libros y la fotografía de danza que vienes realizando muy persistentemente en los últimos años. Sí. Bueno, son muchísimos años dedicado a la danza y hoy trabajo a nivel mundial, ¿no? Con la danza en muchos países. Voy a fotografiar. La vida me ha llevado por ese camino y bueno, lo he buscado, obviamente, ¿no? A ver, yo soy fotógrafo de toda la vida. Mi padre fue fotógrafo y por eso soy fotógrafo y mi gran escuela es mi padre. Pasa el tiempo y me dedico a hacer esto ya como una profesión mía y le digo a mi padre que, bueno, yo quiero ser Javier Gamboa y no el hijo de Fructuoso Gamboa, ¿no? Yeah. Sí. Entonces empecé a crear mi mundo de la fotografía y me metí mucho a los movimientos. Llegué a la Academia Collage para tomar la clausura de uno de sus años y fue mi primer contacto real, así en vivo, con la danza, con las bailarinas y me quedé enamorado de todo lo que había visto, ¿no? Y aquel resultado fotográfico que hice aquella vez no fue nada porque el registro que había hecho no había captado bien esos movimientos, ¿no? Porque no son muy específicos. Y ahí es donde dije, me quiero dedicar a esto, pero me tengo que preparar para hacer esto. Y ahí es donde vino toda la preparación. Cuando habían, por ejemplo, cursos en algún lugar, yo me ofrecía voluntario a fotografiar porque cuando venían los maestros yo escuchaba las clases y veía las posiciones que marcaban, entonces entendía. Todo bailarín tiene movimientos que están estudiados y definidos. Claro. ¿Cómo empieza? ¿Cuál es el proceso y cómo termina? Tengo que conocer todas esas para poder fotografiar, porque si no, claro, es toda una suerte de poder captar. Exacto. No. Yo me considero fotógrafo de danza y creo que hay pocos fotógrafos en el mundo que sean fotógrafos de danza, porque estudiamos la danza sin ser bailarines incluso, ¿no? Me emociona muchísimo y sé exactamente dónde hacer los clics, ¿no? Hoy fotografío todo tipo de danza. Fotografío urbano, folclore. A veces uno piensa que el urbano es moverse por mover. No, tiene todo un trabajo ahí detrás pedagógico, incluso que tienen que los bailarines entrar. Entonces uno va entendiendo también todos esos movimientos, ¿no? Pero, como te digo, empecé con el clásico y siempre voy a amar el clásico y el contemporáneo, ¿no? Volviendo al tema de la donación de libros, ¿qué te has encontrado en cuanto a las personas que te han donado libros? No, cuando yo voy allá a las bibliotecas, a los niños, y les hablo y les digo, acá están los libros, y están las historias que nos cuentan los escritores, pero también están las historias de muchas personas que han recibido esos libros, lo han leído, los padres, ellos, sus hijos, no sé, una familia completa, y ahora está llegando a los otros niños. Entonces, este libro guarda muchas historias. No solamente toma los libros, sino ya lo han ordenado, lo han organizado, lo han preparado. Hay tanto sentimiento de la gente. Una señora que nos va a donar los libros y teníamos como 30 cajas, creo. Pero después ella dice, pero déjame ver esta caja nuevamente. Y ya no, este libro me lo quiero quedar nuevamente. Entonces, ahora se arrepintió. Es ese amor hacia los libros, entiendo, ¿no? Entonces, claro, todas esas cosas que se transmiten también, ¿no? Y que al final van a llegar a sus nuevos dueños, como le digo a los niños, y que van a tener un nuevo ciclo de vida estos libros. Creo que si uno llega a juntar todas sus pasiones,
en una sola, creo que te podrías considerar exitoso, ¿no? Porque es como que te vas a tu mundo y el que tú construyes y el que tú dices por dónde quieres ir. Lo eres. Creo. Lo eres. Y se agradece. Es Gracias. una linda labor. Gracias por tu tiempo. Cuando hablamos del director de cine George Miller, estamos hablando del creador de una saga que marcó la década de los años 80, Mad Max, una trilogía distópica protagonizada por Mel Gibson. Bueno, esta saga se ha visto revitalizada en la última década con el estreno de Mad Max, Furia en el Camino, la película estrenada en el año 2015 que trata de seguir con la historia ochentera y que fue protagonizada por Charlize Theron. En El placer de los ojos vamos a ingresar a este mundo y explorar la filmografía de George Miller a propósito del estreno de Furiosa, que es la precuela de Mad Max, Furia en el Camino, protagonizada por Anya Taylor-Joy. Pero eso no es todo. Raúl Cachay nos sumerge también en el mundo de los documentales musicales, revisando Let It Be, que es el documental restaurado de los Beatles, Queen Rock Montreal y The Beach Boys. Vamos con Raúl. As a child, my world was forever changed. My mother was magnificent. And he took it all from me. What do we have here? Esta semana llegará a nuestra cartelera uno de los estrenos más esperados de los últimos meses. Me refiero a Furiosa, de George Miller, la precuela a su exitosa incursión en el universo de Mad Max de hace algunos años, Fury Road, que fuera protagonizada por Charlize Theron y que ahora aquel papel, el de Furiosa, precisamente recaerá en la actriz Anya Taylor-Joy, que se ha convertido en los últimos tiempos en una actriz ciertamente ubicua, con papeles en películas como The Menu, en la serie Gambito de Dama de Netflix, que fue muy exitosa, y por supuesto en los últimos filmes del director de cine de terror Robert Eggers, The Northman y The Witch. Whatever you have to do, however long it takes, promise you'll find your way home. Protect the Green Place. It's time to take what's rightfully ours. Ready, steady, go! Este estreno de Furiosa, que además se presentó recientemente en la apertura del Festival de Cannes, creo que nos da un excelente pretexto para repasar la filmografía del director australiano de 79 años, que es ciertamente ecléctica y que no solo comprende a las películas de Mad Max, que como sabemos empezaron en el año 79 con un jovencísimo Mel Gibson y que por cierto están todas disponibles, la trilogía original me refiero, en la plataforma Max. Okay, so who's gonna drive the tanker? You want to get out of here? You talk to me. George Miller ha dirigido películas para niños, como las exitosísimas franquicias de Happy Feet y de Babe. También ha dirigido comedias muy conocidas, muy populares, como Las Brujas de Eastwick. Y recientemente, su película anterior, que está disponible en la plataforma de Amazon Prime, 3000 años esperándote, que es uno de sus films probablemente más curiosos, más inclasificables, protagonizado por Tilda Swinton y por el actor británico Idris Elba, que interpreta una especie de genio de la lámpara que se le aparece al personaje de Tilda Swinton para concederle 3 deseos. There's no story about wishing that is not a cautionary tale. We all have desires, even if they remain hidden from us. But it is your story, and I cannot wait to see where it goes. Oh, how it might end. Hello. Hello. He'll be staying for a while. La filmografía de George Miller, como les dije, es muy ecléctica, tiene puntos muy altos como la trilogía original de Mad Max y sobre todo Fury Road, que creo que devolvió el personaje y este universo de persecuciones, de pandillas postapocalípticas y de automóviles que recorren el desierto en busca de agua y de combustible. What a lovely day!
Creo que Furiosa, esta precuela que además no va a ser la última en el universo de Mad Max, porque George Miller ya anunció que está trabajando en una precuela adicional, es sin duda uno de los estrenos más interesantes de la temporada y creo que nos devuelve a un cineasta interesante, heterogéneo, que tiene una filmografía que vale la pena repasar. No se pierdan esta semana en los cines Furiosa y aprovechen para hacer una maratón de Mad Max que realmente vale la pena. There will always be war, but to get home, Furiosa fought the world. Remember me. Round, get around, I get around, yeah, get around, round, round, I get around, I get around, round, round, I get around, get around, round, round, I get around, get around, round, round, I get around, get around, round, round, I get around. I'm getting bugged driving up and down the same old strip. I gotta find a new place where the kids are hip. Para el mes de mayo, la plataforma Disney Plus ha programado 3 estrenos relacionados con la música que creo que los melómanos van a agradecer muchísimo. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it... En primer lugar, por supuesto, está el estreno de la versión restaurada del documental Let It Be de Michael Lindsay Hogg, una película que fue perseguida durante más de 40 años por una leyenda negra, creo que completamente injustificada, dado que esta nueva versión, que como les dije, ha sido restaurada y creo que la reivindica completamente. En ella podemos ver a los Beatles en la grabación de lo que pretendidamente iba a ser un concierto, que en la visión del director se iba a realizar en Trípoli y iba a tener secuencias grabadas en el desierto, etc., pero que finalmente, como sabemos, nunca se llegó a concretar. Esta película terminó funcionando como una suerte de canto de cisne para la banda de Liverpool, pero lo cierto es que en la película los podemos ver a los 4 en su elemento, y si bien se trata del documento de una agrupación al borde del colapso, de hecho la película se estrenó poco tiempo después de que la banda anunciara su separación, y por ello mismo ninguno de los 4 integrantes de los Beatles asistieron a la ceremonia del Oscar, donde Let It Be había recibido una nominación a la mejor banda sonora del año. Pero en la película podemos ver a John Lennon haciendo payasadas, a Ringo Starr visiblemente aburrido, a George Harrison fastidiado por las decisiones de un Paul McCartney que claramente en ese momento tenía todas las intenciones de tomar la rienda y convertirse en una suerte de líder de los Beatles. What's your feelings now seeing the restoration of your movie? It really looks beautiful, and I think it's wonderful. Let It Be may have a new life in the sunshine. La película de Michael Lindsay Hogg no es el único estreno musical que llegará a la plataforma de Disney Plus. Como sabemos, está también ahí disponible Get Back, que en buena cuenta el director Peter Jackson armó utilizando el material de archivo que había dejado la película de Michael Lindsay Hogg en su momento, que eran horas y horas de grabaciones. Yo creo que ambas dialogan muy bien y que vale la pena verlas en conjunto. There is a show to be had, once we get over the nervousness. Take 10. Oh, yeah. I think we should forget the whole idea of this show. The meeting was fine, but then it all sort of fell apart in the end. So what's our next move? Really split George's instruments. But it's going to be such a comical thing, like in 50 years' time. They broke up because Yoko sat on an M. The documentary is grinding to a halt. Grinding to a halt, I think it's taking off. Pero también en Disney Plus ya se estrenó una película que registra un concierto espectacular brindado por la banda Queen en 1981, que ha sido también restaurado y que ahora se puede ver en formato IMAX, es decir, que los que tienen televisores grandes seguramente lo van a disfrutar más, que muestra a la banda de Freddie Mercury en su momento de esplendor, cuando probablemente era la agrupación más popular y más masiva del mundo.
finalmente, los próximos días llegará a Disney Plus un documental consagrado a otra banda absolutamente fundamental en la historia de la música, que es los Beach Boys. The Beach Boys just represented some sort of fantasy. They were participating in the creation of a California dream. Man, they made me want to go to where they had cars and girls in bikinis and sun. Their music takes you someplace. Que además ha sido promocionado como el documento definitivo sobre la agrupación liderada por Brian Wilson. El film, este documental, es dirigido por Frank Marshall, que es responsable también de otras películas similares dedicadas, por ejemplo, a Paul Simon o a Carole King y al Festival de Jazz de Nueva Orleans. Así que se trata de un director experimentado en este tipo de films dedicados a estrellas de la música y que creo que nos va a brindar una perspectiva nueva sobre una de las bandas, como digo, esenciales en la historia de la música, que además nos permitirá también revivir la vieja rivalidad que se desarrolló en los años 60 entre las bandas de ambas orillas del Atlántico, y me refiero a los Beatles y a los Beach Boys. We ended up, it's kind of like a rivalry. The Beatles, bring them on. Here are the Beach Boys. If one group didn't have the other, would their music actually be what it became? Es una gran oportunidad a la que nos da Disney Plus de revivir un poco la excelencia y la altísima calidad que tuvieron los Beatles y los Beach Boys y que de alguna manera marcaron con su música el derrotero del rock de los años 60. There's something about the way those individuals blended together. They're all part of it. The fact that it was a family, that's where the success came from. Estamos en la sucursal de San Isidro de SBS, Librería Internacional, donde, bueno, he encontrado muchos libros vinculados al cine que creo que vale la pena recomendar, como por ejemplo este libro de memorias del actor Stanley Tucci, que más que enfocado en su carrera como intérprete, está enfocado en su larga vida como sibarita y como aficionado a la buena mesa. Y este tercer volumen de la antología de textos de la mítica e imprescindible revista Hablemos de Cine, que es compilado por Isaac León Frías y por el desaparecido Federico de Cárdenas, y que reúne críticas publicadas originalmente en la revista por autores tan diversos como Ricardo Bedoya, el mismo Chacho León, por Federico de Cárdenas, por Juan Bullita, y también por autores extranjeros como el recordado escritor colombiano Andrés Caicedo, que en su momento fue también colaborador de la revista. Recomiendo este tercer volumen de Hablemos de Cine, hay muchísimo por leer aquí, y también este libro de memorias de Stanley Tucci, Sabor, mi vida a través de la comida, que creo que muestra un lado que probablemente no conozcamos del recordado actor de películas como El Diablo Viste la Moda. Imaginario Rastro es un proyecto para explorar nuestro lado creativo a través del arte, la ilustración y la encuadernación artesanal. Este es un proyecto que está dirigido por la artista y encuadernadora y pintora Fiorella Salvatierra. Descubran con nosotros el maravilloso trabajo de Fiorella, todo hecho a mano, y su apuesta por encontrar canales para explorar nuestra imaginación en la siguiente nota. Imaginario Rastro es un proyecto de arte y de ilustración, además de encuadernación. Elegí el arte de la encuadernación porque me parece muy interesante el hecho de poder guardar cosas hechas artesanalmente. Son libretas, bitácoras hechas artesanalmente. Es un arte súper antiguo que viene de diferentes lugares, como por ejemplo Mesopotamia, África con el tema de los papiros, Europa con el tema de los códices, ¿no? También hay códices mayas en México. Hay diferentes lugares donde la gente se atrevió a poder guardar sus escritos. A mí lo que me gusta es hacer bitácoras y que mis bitácoras sean únicas, sean personalizadas, y lo hago a través de técnicas mixtas, collage, a veces también hay grabados. Son diferentes artes que están en las tapas de mis encuadernaciones. Todo hecho a mano, son cosidas a mano, son pegadas a mano. Los hago en cartón, pero también uso materiales como los acrílicos, las acuarelas.
Lo que me encanta es las texturas que tiene, los colores. Uso mucho color en mi trabajo, es lo que más me gusta hacer. Y todo en base a la imaginación. O sea, imaginario es como un acuario de ideas, como la imaginación de las personas, y rastro es el camino. Hace 5 años, más o menos un poquito más, que vengo haciendo encuadernación y me ha encantado mucho el hecho de poder registrar mis escritos, en principio con el tema del poemario Imaginario Rastro, saber que la gente va a escribir algo ahí, ya sea poesía, ya sea, no sé, una lista de mercado, ya sea los sueños que tiene la gente. Creo que mi proyecto se basa en eso, ¿no? En llegar a la, por así decirlo, a la ternura de las personas, a los grandes sueños que tienen los seres humanos, y es mi forma de conectarme artísticamente con este mundo, ¿no? He publicado 2 libros. Uno se llama Samber y la Rosa Najacán junto a François Vallès y el otro se llama La Princesa de Nit, que también fueron 2 publicaciones hechas a mano y solo hicimos 100 ejemplares. Hago talleres grupales y personalizados. En este espacio que es mi casa taller, he abierto las puertas, están a disposición para que las personas vengan a tomar talleres de encuadernación. Hay diferentes tipos de encuadernaciones, hay encuadernaciones francesas, encuadernaciones japonesas, encuadernaciones casita, depende de qué tipo de encuadernación quieran llevar. Siempre trabajamos la estructura, el cosido y las tapas. Mucha gente se siente identificado porque es un mundo infantil. Creo que los adultos, cuando ven el trabajo como es tan colorido, les llama la atención eso, como recuerdan cosas de su infancia y todos tienen que ver con la alegría, ¿no? Con el color. Santuario de Espinas es la exposición que recomendamos esta semana. La artista Carla Zorrilla utiliza una serie de grabados en litografía, intaglio y neolite. Ya van a saber qué es. Para explorar su memoria personal y aprovechar para reinterpretar objetos sagrados desde un punto de vista muy particular. Estos grabados son acompañados por piezas de cerámica que también abordan diferentes experiencias y rituales relacionados a la tierra. Conozco el arte de Carla Zorrilla en la siguiente nota. Santuario de Espinas es mi segunda muestra individual y representa mis historias, experiencias, rituales y augurios de parte de mi historia familiar, así como de mi vida misma, que están representadas en grabados impresos en distintos sistemas de impresión y piezas de cerámica de alta temperatura. Todas las imágenes que están representadas en la exposición parten del vínculo con la tierra, como elemento natural, como elemento canalizador, receptor de vida y de muerte. Bueno, es una serie incompleta, pero está representada por ciertas imágenes que son historias que me han contado mi abuela, mis tíos, mis papás. De hecho, toda esta relación con la tierra nace a partir de mi legado familiar. Todos ellos nacieron en Ica y crecieron bajo el proceso del cultivo de mangos, de pacaes, de uvas, y eran bastante familiares con el proceso y con la idea de poder germinar vida, ¿no? Esto yo lo contrapongo con mi propia experiencia de no tener la capacidad de hacerlo, más bien de sentir que lo que yo podía dar a la tierra o transmitir a la tierra tenía que ver más con algo inerte. Esto también se entrelaza con la idea de poder ver en la tierra o en los elementos naturales premoniciones o símbolos que generan como una suerte de presagio ante lo que podía pasar, sea bueno o malo. Entonces en la serie, por ejemplo, que está acompañada del guardián solar y el guardián lunar, hay elementos naturales o situaciones naturales catastróficas como el huaico, la inundación, pero también hay otros elementos, por ejemplo, como el oráculo, que es este gran árbol que se presenta como una suerte de maestro, ¿no? La numerología también en esta serie, como alrededor de toda la muestra, está bastante presente. Siempre hay como una cuestión de contrastes entre una cosa y la otra. No es casual que la exposición esté en este espacio en el que se descompone en 2 pisos.
Yo de hecho inicialmente quería también contrastar esa idea de lo que estaba arriba de la tierra y lo que estaba abajo. Me gustaría que el público al visitar la exposición Santuario de Espinas pueda relacionar sus propias vivencias en relación a la tierra, en relación al cultivo, en relación a las tradiciones o herencias familiares con mis obras y al mismo tiempo también ver otras maneras de acercarse a la imagen como es el grabado, por ejemplo, y estos distintos sistemas de impresión donde se ha explorado bastante o se ha hecho una cierta gama de impresiones en litografía, en intaglio, en grabado en relieve, en monotipia y colagrafía. El mural es de Akira Toriyama en honor a su persona por todo el legado que nos ha dejado tanto en el mundo del manga y el anime como la animación digital. La idea de realizar este proyecto salió de la noche a la mañana mientras nos reuníamos en el barrio terminando un muro que teníamos de Dragon Ball. Nos dio la noticia a un compañero de que el señor había fallecido y que hicimos hacerle un homenaje a lo grande, ¿no? En el mural hemos sido 45 artistas en los cuales han participado. 3 personas son del extranjero, de Alemania, de Londres y de Colombia, Bogotá. Han venido acá para dejar su granito de arena y hacer esto posible. Estamos viendo los dibujos de Goku, de Piccolo, del maestro Roshi, Mr. Satan, algo de un conteo de 70 personajes. Existe una interacción bastante fuerte, una conexión del pueblo con el mural que hace que interactúen, se tomen fotos, graben, selfies. Hay fotos, hay videos de la gente que está muy alegre y muy contenta con el mural. Realizamos este proyecto para que los artistas tengan una ventana donde puedan mostrar su arte y esto pueda ser valorado a nivel mundial. Tratamos de recaudar fondos para lograr más proyectos así y envolver a la Victoria en un ámbito cultural enorme. El Festival de Cannes, o el Festival de Cannes, que es la manera correcta de decirlo, es uno de los festivales de cine más importantes del mundo. Del 14 al 25 de mayo se han dado a conocer una selección de películas que darán que hablar los próximos 365 días. ¿Qué película elegirá este año el jurado presidido por Greta Gerwig, la directora de Barbie, para alzarse con la Palma de Oro? Raúl Cachay nos trae un resumen de esta edición del festival en la que Francis Ford Coppola presentó su más ambicioso proyecto, que se llama Megalópolis, y en la que el griego Yorgos Lanthimos presentó también su nueva producción, en la que vuelve a trabajar con la maravillosa Emma Stone, que se llama Kind of Kindness. Vamos con Raúl. Por estos días se viene realizando la edición número 77 del Festival de Cannes, que como sabemos es probablemente el certamen cinematográfico más esperado por los cinéfilos del mundo cada año, que además viene precedido de una edición como el del año pasado, cuyo palmarés aparecieron muchísimos largometrajes de los cuales se sigue hablando hasta la fecha, como Anatomía de una caída, que ganó la Palma de Oro, o La Zona de Interés, que como sabemos también obtuvo múltiples premios en la última entrega de los Oscar, e incluso Hojas de Otoño de Aki Kaurismäki y Días Perfectos de Wim Wenders. Todas son películas que terminaron apareciendo en el palmarés de la edición del año pasado de Cannes y que creo que justifican la expectativa que está generando la actual edición, que como sabemos tendrá un jurado presidido por Greta Gerwig, que también estará integrado por el director español Juan Antonio Bayona, por la actriz Lily Gladstone, y que también entregará palmas de oro honoríficas a Meryl Streep, que de hecho ya la recibió en la ceremonia de apertura del certamen, para el director George Lucas, que vuelve después de mucho tiempo al festival francés, y curiosamente
importante porque es la primera vez que se entrega un colectivo al estudio Ghibli de Japón, que, bueno, como sabemos, tiene en sus filas al mítico Hayao Miyazaki, que hace muy poco también obtuvo premios y nominaciones por El niño y la garza, su más reciente largometraje. Entre los films que han sido programados en la sección oficial y en las secciones paralelas del certamen de este año, hay muchos estrenos absolutos que han despertado innumerables expectativas entre los aficionados. En primer lugar está Megalópolis, la nueva película del veterano, mítico y venerable realizador Francis Ford Coppola, quien ya obtuvo 2 Palmas de Oro en el pasado por La Conversación y por Apocalipsis ahora, y que ahora vuelve al certamen francés con el que debe ser su proyecto más personal y que probablemente sea el último largometraje que dirija. Time, stop! La película es protagonizada por Adam Driver, es una película de ciencia ficción y que incluye también en su reparto a actores como Forest Whitaker. En fin, es una película que ha despertado muchísimas expectativas porque se trata además de un proyecto en el que Coppola ha venido trabajando desde hace más de 30 años y por el que dicen que se está gastando buena parte de su fortuna personal. Además de Megalópolis, que estará en la sección oficial de la competencia, también volverán al festival otros directores absolutamente imprescindibles, como David Cronenberg, que participará con su película Mortajas, protagonizada por Vincent Cassel. Why would they do that? It's not meant for the living. Maybe not meant for the dead either. El italiano Paolo Sorrentino, que vuelve después de haber dirigido series sumamente exitosas como The Young Pope o The New Pope, y películas como La recordada La gran belleza o Gracias a la mano de Dios, que se puede ver en Netflix. También estará Paul Schrader, el guionista de Taxi Driver o del Toro Salvaje, que volverá a dirigir a Richard Gere en su película Oh Canada, a quien, como recordaremos, dirigió en la recordada película y controversial en su momento American Gigolo. Finalmente, un conocido nuestro, del que hemos hablado ya varias veces aquí en El Placer de los Ojos, el griego Yorgos Lanthimos, volverá a dirigir a Emma Stone, su actriz fetiche, y también a otros intérpretes que aparecieron en Pobres Criaturas, su reciente film, como Willem Dafoe o con Margaret Qualley, en el film Kinds of Kindness, que según se ha anunciado llegará a nuestras salas en algún momento del mes de junio. Con respecto a la programación de películas iberoamericanas, hay que decir que no es un año muy fecundo en ese sentido. De hecho, en la competencia oficial solamente estará el brasileño Karim Mamous con su más reciente película. Hay que recordar que Mamous alguna vez también participó en el Festival de Cine de Lima con la recordadísima Madame Satá, película por la que el actor Lázaro Ramos ganó el premio respectivo en aquella edición del Festival limeño. Y también hay un vínculo con Iberoamérica. En una de las secciones paralelas del festival, Oliver Stone presentará su nuevo documental, Lula, dedicado al actual mandatario brasileño, que probablemente siga un poco la línea de otros films similares que ha hecho en el pasado sobre Vladimir Putin, sobre Fidel Castro y sobre otros líderes políticos, sobre todo del espectro de izquierda en América Latina. Como vemos, la programación de Cannes está repleta de estrenos interesantes, seguramente no va a faltar la controversia y bueno, la próxima semana ya sabremos quiénes serán los receptores de la Palma de Oro y de los demás premios del palmarés de Cannes, que como les digo, este año promete muchísimo. Well, thank you. Thank you so much, everyone. Thank you. Thank you.
El primer Festival de Videoclips del Perú, Movie Awards 2024, es un espacio que busca reconocer el talento de los profesionales del mundo audiovisual y también los artistas musicales a través del formato videoclip, con el objetivo de apoyar la industria musical y audiovisual del Perú. Los festivales a nivel mundial existen, de hecho el referente para todos nosotros es MTV. A raíz de MTV se crearon diferentes festivales en el mundo. En la región hay festivales muy importantes como el de Buenos Aires, que es el Banfest, el Festival de Brasil, el Festival de Colombia. Hace poco se ha creado un festival en Chile. Ahora en Perú va a existir también un festival de videoclip y es el primero que estamos haciendo, pero es un festival que queda perenne y no solamente es nacional, sino también es internacional. En el Perú tenemos mucha cultura del videoclip. De hecho, hemos tenido una época dorada de los videoclips. Tenemos a directores muy reconocidos de manera internacional, incluso como Percy Céspedes, y en los últimos años han surgido nuevos talentos del videoclip. Es por eso, incluso por los reconocimientos internacionales que tienen estos audiovisualistas, que nos hemos dado cuenta que es necesario un espacio también en Perú que difunda, que reconozca, que ponga en valor todo el trabajo audiovisual que está detrás de las piezas de videos musicales. Bueno, yo como productora audiovisual participé de algunos proyectos de videoclips como productora y me di cuenta que había mucha colaboración de gente del medio audiovisual en general y veía cómo toda esta gente quería participar del proyecto porque el formato te permite volar tu creatividad. Hay mucha más oportunidad hacia las mujeres. Por ejemplo, nos dimos cuenta que habían mujeres en cargos creativos, en cargos directivos, lo cual no necesariamente se da en otros ámbitos de los medios audiovisuales. Tenemos dos fechas importantes, el 8 y el 15 de junio. La primera fecha estará repleta de actividades culturales. Vamos a tener la proyección de los videos finalistas, un conversatorio, un taller sobre realización de videoclips. Y la segunda fecha, que es el 15 de junio, vamos a tener la oportunidad de celebrar y premiar a los mejores videoclips, así como tendremos una celebración posterior, un after party. Si quieres conocer más de Movie Award, no te olvides de entrar a la página de Instagram, Movie Awards o Music Video P y también por UPC Cultural. Solo quiero dance. Solo quiero dance. Hasta aquí llegamos hoy en este episodio de Presencia Cultural, grabando en la muy bonita Alameda de los Descalzos en el RIMAC. Muchas gracias por habernos acompañado en esta tarde de domingo. Esperamos que hayan disfrutado el programa. Ya saben, si quieren y pueden colaborar con Javier Gamboa en su proyecto Libros para Crear Oportunidades, pueden visitarlo en sus redes sociales y ahí van a encontrar las coordenadas para poder hacer crecer este proyecto. Invitados quedan, por supuesto, a la exposición de Carla Zorrilla, Santuario de Espinas, que está abierto en el público en la Alianza Francesa de Miraflores, y también los talleres muy bonitos de Fiorella Salvatierra en Imaginario Rastro. Estos talleres son anunciados constantemente a través de sus redes sociales. Y por supuesto, gracias a Raúl Cachay por las noticias del mundo cinematográfico. Recuerden que Furiosa se estrena esta semana y los documentales musicales están disponibles en streaming. Recuerden que pueden seguirnos, dejar sus comentarios y sugerencias en nuestras redes sociales también. Conmigo será hasta la próxima semana, siempre aquí en Presencia Cultural.